El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que deseamos en nuestro corazón y sabemos que es el deseo del corazón de Dios, que llegue a su vida y a su corazón con un propósito mayor, propósito de traer una transformación y un cambio de acuerdo a la palabra que queremos enseñar y compartir a través de esta media hora de reflexiones. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo ha titulado Caminando Bien y quiere compartirlo con nosotros. En cada espacio de nuestra vida se viven circunstancias diferentes. Y hoy quiero referirme a la transformación que pueden recibir las personas, que podemos recibir cada uno de nosotros cuando tenemos circunstancias en nuestra vida. Pablo, inicialmente Saulo, sufrió una transformación en su vida, porque el vivir de él era perseguir cristianos, estuvo presente en la muerte del primer mártir y se gozaba cuando podía llevar a la cárcel a personas creyentes. Tal vez eso suceda hoy. Muchas veces hay personas que no solamente no aceptan el Evangelio, sino que hasta lo persiguen y no tienen en cuenta la palabra. Pero poco a poco se va el transcurrir y la vida va teniendo unos cambios. Saulo tuvo un encuentro con Dios. Alguna vez que iba camino a Damasco, fue buscado por el Señor, como lo ha hecho con muchos de nosotros, y su vida se transformó. Igual que se ha transformado en la vida de muchas más personas, muchas más personas. En la carta segunda de Timoteo, en el capítulo 4, versículos del 6 al 8, dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida es cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardado la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Son expresiones ya finales de Pablo a su hijo espiritual, a su amigo Timoteo, siempre preocupado porque él haga las cosas lo mejor posible. Antes de entrar en el texto, quiero decirle algo, que en el versículo 1 del capítulo 4 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, versículo 2, que instes en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina. De ser un hombre que perseguía a cristianos, de ser un hombre que hizo mucho mal, ahora está preocupado porque la palabra de Dios fluya, porque la palabra de Dios vaya a más personas, y eso lo hace en un momento bien difícil. Ahora sí, en el versículo 6, porque yo estoy ya para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Como tantas veces, Pablo está preso, pero además de eso, está sentenciado a muerte. Y, sin embargo, sigue preocupado por la palabra, sigue preocupado por sus discípulos, sigue preocupado por servirle a Dios. Eso es lo que hace Dios cuando transforma una vida. La hace interesarse por las cosas que tienen mucha más validez que otras. Esto no quiere decir que una profesión, que una casa, que de pronto un carro no tengan interés para muchos de nosotros. Sí, puede que lo necesitemos y sea de primera necesidad, pero más que todo está, como Pablo pide, la predicación. Haciendo lo mismo. Cuenta la historia que un comerciante necesitaba viajar lejos de su lugar de residencia a otro país. Así que estuvo pensando y meditando a quién le dejaría guardar su tesoro, pues él tenía varios lingotes de oro y le daba temor dejarlos en su casa, pues quedaba sola y podían entrar los ladrones y hurtarlo. Así que pensó en su vecino y amigo, el cual conocía y sabía de los negocios de aquel hombre. El comerciante fue y le dijo, y él dijo que con mucho gusto se lo guardaba. Le dejó el tesoro a aquel vecino y amigo y se fue de viaje. Después de 6 meses regresó y lo primero que hizo fue ir donde su vecino y amigo para pedirle sus lingotes de oro para llevarlos nuevamente a su casa. Cuando llegó donde aquel hombre, el hombre le dijo, querido amigo y vecino, qué pena, pero quiero comentarle algo. Yo guardé su tesoro, sus lingotes de oro, en un cofre con 7 candados. Pero imagínese que las ratas rompieron el cofre y se comieron el oro. Esta noche te invito para que vengas a comer y pasemos esta difícil prueba. Esos animales se comen lo que sea. El comerciante se fue a su casa un poco desilusionado y en la noche regresó para compartir la comida con su amigo y vecino. Compartieron la comida y después de que platicaron un rato, el hombre dijo, me tengo que marchar. Así que el vecino se fue a dormir y el comerciante salió y fue al establo de aquel hombre y cogió el mejor caballo y se lo llevó y lo escondió dentro de un establo lejos de su casa. Al siguiente día, cuando el vecino se levantó, fue y se dio cuenta que se había perdido el mejor caballo. Así que fue donde su vecino y le comentó, vecino, ¿cómo le parece? Estoy enfurecido porque me han robado mi mejor caballo. Era un caballo costosísimo, era un caballo de sangre árabe y estoy muy desilusionado porque me lo han robado. El vecino le dijo, pues la verdad no vi que se lo hayan llevado, pero anoche, después de que salí de la cena que tuvimos, vi que una lechuza llevaba un caballo y se lo había llevado por los aires. No sea iluso, le dice el vecino. ¿Cómo piensa usted que un animal tan frágil puede cargar un caballo? Le dijo, pues si las ratas que usted me dice pueden comer oro, pues
también es fácil que una lechuza se lleve un caballo. El hombre se sintió avergonzado porque se dio cuenta que su vecino lo había descubierto. Así que fue y le entregó el oro a su vecino, le pidió disculpas y su vecino fue y sacó el caballo donde lo tenía y se lo entregó. Le hicieron lo mismo que le había hecho a su vecino. Se quería quedar con lo que no le pertenecía y trató de engañarlo y creerlo más tonto que él. A veces sucede. Nosotros pensamos que las demás personas tal vez no van a entender o no se van a dar cuenta de lo malo que le hacemos. Y resulta que esa persona nos hace algo igual o parecido a lo que le hicimos y entonces viene el disgusto y viene de pronto el afán y la necedad por aquello que se perdió y podemos tener hasta problemas y circunstancias difíciles. Necesitamos ser honestos y hacer con los demás lo que quisieran que hicieran con nosotros. La palabra nos dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, en el versículo 31, la palabra. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Hagamos el bien y recibiremos la recompensa. Reflexionemos. Entonces, en esas condiciones vemos la transformación. Y entonces Pablo dice que está condenado a muerte. Y ya es muy poco el tiempo que le queda. Pero a cambio de pronto lo mejor que haríamos de hacer lo que haríamos nosotros, a cambio de esto, está preocupado, está pendiente en que Timoteo predique todo lo que tiene la necesidad y lo que hay necesidad también de que se conozca. No le interesa estar sentenciado, no le interesa estar preso, le interesa que la obra siga creciendo. Y luego Pablo dice, he peleado la buena batalla. Y esta expresión de Pablo es bien significativa, porque quiere decir que ha luchado, que ha guerreado por mantenerse en la verdad. Más adelante dice, he guardado la fe, por no salir de esta fe en Dios, en obedecerle a Dios, que es la fe, en guardar sus mandamientos, en hacer lo que Él nos pide, en no olvidarse que el Señor ha dicho y nos dice, y dirá por siempre, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y ahí empieza la lucha. Ahí empieza el trabajo grande de guardar todo lo que el Señor dice, de procurar porque cada actuar de nuestra vida esté de la mano de Dios, esté siempre como Él quiere que vivamos. El Señor dice, el que hurtaba no robe más, el que robaba no robe más. El que hacía cosas que a mí no me agrada, no las vuelva a hacer. No, no más. Que ese fin de semana, a cambio de convertirlo en un tiempo de parranda, de desorden, se convierta en un fin de semana de compartir familiar, de alabar a Dios, de bendecir a Dios, porque tuvimos una semana en la cual pudimos conseguir un ingreso y lo tenemos para sostener a nuestra familia, para sostener a los que están bajo nuestra responsabilidad. Eso es pelear la buena batalla, tener un cambio en nuestro corazón, un cambio que va hacia adentro cada uno de nosotros
va cambiando en acabar con el odio, con la ira, con la envidia y actuar de manera más tranquila, de actuar de una manera que tengamos una seguridad en nuestro caminar. Si nosotros aceptamos encontrarnos con Dios, si nosotros aceptamos sus mandamientos, si nosotros aceptamos sus correcciones, esto hace que estemos caminando de la mano de Dios. Y luego Pablo dice que le espera la corona que está guardada en la justicia de Dios, la corona de justicia. Si caminamos de esa manera, tendremos una eternidad bienaventurada. Tendremos la seguridad de que estamos luchando por lo mejor, de que estamos caminando por el sendero correcto y que vamos a tener un final muy bueno y una eternidad bienaventurada. El tema que nos comparte el pastor Eliseo nos lleva a comprender esta vida de aquel apóstol llamado Pablo, un hombre que persiguió, un hombre que no quería que se predicara ese evangelio de salvación, pero no porque fuera malo, sino porque en sus creencias pensaba que debían guardar la ley, que debían sujetarse a aquellas cosas que la tradición traía. Pero cuando Jesús se encuentra con él hay una transformación en su vida y un cambio. Así que se vuelve de ser un perseguidor a ser un hombre que lleva el evangelio y que se preocupa y se afana por llevar la palabra de Dios, por llevar un mensaje de salvación. Y aquel hombre va a la cárcel y no importaba lo que estuviera pasando con su vida, el anhelo y el deseo de su corazón era que la obra continuara creciendo y que Timoteo predicara la palabra. Un cambio de vida, un caminar mejor de la mano del Señor. Vamos a unos mensajes comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comultesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Y crezca con Comultesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, en esta oportunidad el tema que quiero compartirles lo he titulado Muerte y Resurrección. Quédese con nosotros. La venida del Señor Jesús a la tierra tenía un propósito mayor. No solamente era nacer, crecer, fructificar y morirse, sino tenía un propósito mayor. Y era el propósito de traer salvación, perdón de pecados y vida eterna a cada uno de nosotros, los seres humanos, los cuales nos hallábamos separados de Dios por medio del pecado. Adquirimos el pecado, heredamos ese pecado de Adán y Eva, y ese pecado nos apartaba y nos separaba de Dios. Pero el Señor Jesús vino con un propósito, y era de quitar ese pecado, de traspasar ese proceso de pecado que traía el ser humano y llevarnos a un nivel de comunión con el Padre. El Padre Nuestro es uno de las oraciones más significativas. Cuando reconocemos que Él está en el cielo, cuando pedimos perdón por los pecados, cuando le damos gracias por el pan que nos da, pero también cuando perdonamos a los demás. O sea, es un proceso de vida lo que el Señor Jesús enseñó a través de la oración del Padre Nuestro y nos lo dejó como un ejemplo, como un modelo de oración para que nosotros pudiéramos conocer tanto su vida, pero también su muerte y su resurrección. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, en los versículos 6 y 7 dice la palabra: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea,
diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. El propósito del Señor Jesús era vivir un tiempo de vida aquí en la tierra para morir, pero también para resucitar. La palabra lo dice claramente cuando el ángel viene, cuando las mujeres están buscando en la tumba al Señor Jesús, y Él le dice una palabra clave: no está aquí, ha resucitado. Dentro de pocos días se celebra la Semana Mayor, la Semana Santa, Semana de Descanso o una semana de esparcimiento, le dicen otros. Pero es una semana en la cual se habla de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesús. Y es necesario que entendamos ese propósito culmin del Señor Jesús, ese propósito único y verdadero que había en el corazón de Él, de venir a la tierra, de manifestar su amor, su misericordia y la gracia de Dios para con los hombres. Dios permitió que su Hijo viniera a este mundo para pagar los pecados nuestros, para llevarlos en el madero, para que fuera crucificado, pero también para que al tercer día, como dice la palabra, resucitara de los muertos. Podemos comprender entonces que el Señor Jesús tenía un propósito mayor, y era ese propósito de podernos dar una transformación a nuestra propia vida, de cambiarnos, de poder abrir ese camino que estaba cortado, esa comunión que se había roto entre Dios y el hombre. El hombre, por el pecado, no podía acercarse a Dios, y Dios, por su santidad, no podía acercarse al hombre. Así que Dios crea ese puente para poder nosotros acercarnos a Él y poder Él también acercarse a nosotros. Y ese puente fue Jesucristo. Por medio de Él podemos atravesar, por medio de Él podemos pasar a tener una comunión con el Padre, sabiendo que Él nos ama y que desea que nosotros podamos conocer ese propósito mayor que Jesús vino a la tierra para morir y resucitar por cada uno de nosotros. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 31, dice la palabra: después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ese proceso es el que cada año se repite, es el que cada año nos muestra. La iglesia tradicional nos enseña y nos muestra el sacrificio de Jesús. Lo escarnecieron, lo golpearon, no entendieron que era el Hijo de Dios, no comprendieron el propósito mayor que Él traía, pero también era un propósito del Padre que los judíos, los fariseos y los escribas no entendieran cuál era el propósito de Él, para que fuera muerto y crucificado y nos reemplazara a nosotros, que fuera sustituto de cada uno de nosotros allí en la cruz para poder perdonar nuestros pecados y de esa manera podernos acercar al Padre. La maceta. Cuenta la historia que un hombre de negocios muy adinerado ya entró en edad y quiso retirarse. Llamó a su hijo para nombrar su reemplazo. El hijo le presentó una idea que llevaron a cabo los dos. No elegirían el sucesor entre los gerentes de sección, no. Hicieron una convocatoria de jóvenes preparados para que pudieran hacer ese reemplazo. Y entonces, el hijo que iba a ser reemplazado porque pasaría a gerente de la empresa, le entregó a cada joven que vino una semilla y le dijo: llévela, cultívela, trátela muy bien y en un año vienen acá con el resultado. Todo el mundo salió, se fue a su casa y en el grupo estaba un joven de nombre Sam y le contó a su esposa y muy entusiasmados sembraron junto con su esposa la semilla y empezaron el proceso. Pero mientras los demás jóvenes hablaban del progreso de la mata, en ellos no había absolutamente nada. Llegó el día de presentar
el producto o el resultado de esa semilla. Y fueron citados y todos llegaron con sus macetas a hablarle maravillas al papá y al hijo que estaba escogiendo su reemplazo. Fueron pasando uno a uno y al final, San avergonzado, pasó y les dijo lo que había sucedido. La semilla no había producido nada. El joven tomó la maceta, miró a los concursantes y les dijo: el puesto es del Señor. De este joven es el puesto, porque la semilla que yo les entregué a cada uno de ustedes era una semilla estéril y todos pretendieron engañarme. Cuando se vive el engaño, tarde o temprano se descubre. Cuando se vive el engaño, pasamos momentos bien difíciles. La palabra del Señor dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Engañaron o quisieron engañar al dueño de la obra, pero Él lo sabe todo. Reflexionemos. El Señor Jesús vino para que aquellos hombres, por medio de los judíos, de los escribas, pero también con la autorización de los romanos, pudieran crucificarle, pudieran matarle y clavarle en aquella cruz. Pero ellos tenían ese temor de que Él resucitara. Entonces dice que colocaron en la piedra, allí que habían puesto sobre el sepulcro, 2 soldados para que cuidaran aquel lugar. El temor no era que resucitara, ellos pensaban que los discípulos iban y quitaban la piedra y robaban el cuerpo para que dijeran resucitó y dijeran a ese sí era el Mesías. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Colocaron a aquellos soldados para cuidar el lugar, pero no esperaban lo que iba a suceder. Ellos no entendieron que era verdaderamente Jesús, el Hijo de Dios, el cual murió por nosotros, pero también había resucitado el tercer día. La palabra nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28, en los versículos 1 y 2. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. El ángel no vino a abrir la tumba para que saliera el Señor. El ángel vino a abrir la tumba para que sus discípulos entendieran que Él ya no estaba allí, que Él había resucitado. El ángel no fue el que trajo la resurrección. Jesús resucitó por medio del poder del Espíritu Santo, por esa unción preciosa que había recibido en el bautismo, esa misma unción, ese espíritu poderoso que Él recibió para hacer milagros y prodigios, era el espíritu que ahora le levantaba de los muertos. Y Él no necesitaba correr la piedra porque su cuerpo había sido glorificado y Él podía traspasar aquella piedra, salir por cualquier lugar de esa tumba. Y Él lo había hecho. Pero el ángel vino para dar testimonio a los seres humanos de que Jesucristo había resucitado. En Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24, la palabra nos dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El apóstol Pedro les hace un resumen acerca de lo que era Jesús, lo que hicieron con Él, pero también que resucitó y que está vivo. No adoramos un muerto, no adoramos una imagen, no adoramos una estatua, adoramos a un Cristo que resucitó y está vivo
y vive para siempre, porque es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tal vez en estas semanas que se acerca ya la Semana Mayor o Semana Santa, podamos ver ese propósito, ese caminar, y podemos tal vez darnos golpes de pecho y entender la muerte, el sacrificio de Jesús. Pero no es solamente una semana, es vivirlo cada día, es entender que Él está vivo y que Él resucitó y está tan cercano a nosotros que quiere habitar en nuestro corazón para regalarnos perdón de pecados y vida eterna. Recibámoslo a Él. No miremos más aquello que ya pasó, sino empecemos a entender que Él está vivo y que vive para siempre. Amable teleaudiencia, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias, les bendecimos y declaramos la gracia y el favor de Dios sobre sus vidas. Que Dios les bendiga.